días que no te veíamos. Es así, un gusto estar aquí. Soy La Cristal. Para mí es un placer siempre venir a esta conversación que la considero exquisita y respectivo a las diferencias de conceptos. Pienso que es un espacio donde se democratiza la opinión y yo creo que de eso se trata la correcta convivencia en una sociedad que, como bien decía la persona que estaba Anida. exponiendo sus pensamientos, hay derecho al disenso y debe Exacto. haber ese punto de acuerdo de que estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Ujú. Y yo pienso que este espacio enarbola ese tipo de principios. Así que cuando Cristal me escribe y me dice, vamos para allá, pasa un año a veces, pero aquí estoy. Digo, ay Dios, Pasa un año a entre veces. una cosa y la otra le tiro una cosita a Cristal. Siempre, siempre. Señores, ustedes se han dado cuenta. Yo voy a renunciar a mi puesto de Entre trabajo. una cosa y la otra le tiro una cosita a Cristal. Renuncio de ser pero- coordinadora pero- porque yo pago todos los platos. Pero te queremos igual y obtemperamos siempre el llamado. Aquí estamos, así que agradecidos. Gracias, Ay, Víctor. Víctor. Mira, está con nosotros desde México el doctor Jorge Santiago Luna. El doctor Santiago es nuestro psiquiatra de planta y nos toca, perdonando la redundancia, abordar este tema. Nos toca abordar este tema. ¿De dónde viene el abordaje de este tema? Hace unas cuantas semanas, a raíz de la situación que se suscitó de aquella joven que intentó lanzarse al vacío desde la viga del paso a desnivel de la Doctor de Filló, yo decía en el Mañanero, la depresión no es falta de Dios. La depresión no es la presencia del demonio. La depresión es una enfermedad y como tal debe ser tratada. A mí de hereje no me han bajado. Entonces, yo decía, mira, nos interesa traer a alguien que nos haga ver que una cosa es la creencia y otra cosa es la ciencia. Y por eso tenemos la presencia tuya, Víctor, desde la fe y la creencia, y la participación del doctor Santiago desde la ciencia como médico psiquiatra. Yo como terapeuta decía, era en aquel momento, esto es un poco para crear el contexto, yo decía en aquel momento, los terapeutas respetamos el sistema de creencias de nuestros pacientes y de hecho nos valemos del sistema de creencia de nuestros pacientes para poder sacar adelante a un paciente que necesita acompañamiento y que necesita una intervención adecuada a fin de llevarlo al espacio de bienestar que merece todo ser humano. Dicho esto, de lo poco que yo he escuchado es que, bueno, yo tendría que mandarlo o al Vaticano o a alguna instancia de las religiones protestantes donde se puedan valorar los milagros, porque yo tengo esos comentarios llenos de gente que las curó Dios, que no hicieron nada, las curó Dios. Entonces, es una cuestión de fe. ¿Hasta dónde va la fe? ¿Hasta dónde va la ciencia? O sea, yo recuerdo, yo decía en ese momento, nosotros los psiquiatras y los psicólogos somos, digamos que, los asistentes o los ángeles que Papá Dios pone en la tierra para hacer más fácil este trabajo. Y hago la siguiente historia. No, yo se lo dejo a Dios. Eso tú tienes que haberlo escuchado varias veces, ustedes tienen que haberlo escuchado, de unas inundaciones que se producen en un pueblo y hay un señor que dice que tiene que evacuar y él dice, no, a mí Dios me va a salvar. Mandan un bote, mandan unos flotadores, mandan unos rescatistas y el señor dice que no, que él no se va porque a él Dios lo va a salvar. Al final termina subiéndose lo que en los pueblos llamamos el caballete de la casa, en el tope de la casa, una casita de madera. Y lógicamente, ante el desbordamiento de las aguas, el señor se ahoga. Y se encuentra con Dios y le dice a Dios, me dejaste ahogar. Y Dios le dijo, te mandé un bote, te mandé salvavidas, te mandé rescatistas,
¿Qué tú querías? Que fuera yo. Entonces, por ahí va más o menos este asunto. ¿Hasta dónde Dios y hasta dónde la fe? O sea, yo no estoy descreyendo, ni mucho menos desestimando, ni tantísimo menos descalificando tu sistema de creencias. De hecho, digo que este sistema de creencias es una excelente herramienta para nosotros los terapeutas, ayudar a estos pacientes a encontrar el camino del bienestar que merecen. Pero todo lo que yo encuentro aquí es, Dios me curó, Dios me curó, Dios me curó, Dios me curó. Sí, mira, primero un saludo al doctor que está en línea con nosotros. Tú sabes que, aparte de pastor, una de mis varias maestrías es en neurociencia. Okay. Por lo tal, guardando las distancias, conocemos un poquito acerca del sistema neurocognitivo y evidentemente cuando tú te vas al tema de depresión, tú vas a tener una composición ¿Neurológico? Bueno, hay una definición un poquito más amplia, inclusive, que tú vas a tener un trastorno biopsicosocial. Exacto. O sea, tú tienes ahí 3 componentes importantes a despejar. Una base biológica, que puede ser genética, puede ser transitoria. Bueno, el doctor nos explicará un poquito más al respecto. Hay enfermedades que de base condicionan o alteran algunos neurotransmisores y demás. Por otro lado, tú tienes entonces el sistema psicológico. Tú tienes comportamientos, tienes exacerbaciones, situaciones, estresores. Detonantes. Y entonces tú vas a tener el componente social, ¿verdad? Esa parte sociológica que es intangible, que cambia de momento a momento, circunstancial o estacional. Habiendo dicho eso, yo pienso que cada vez que se aborda el tema de fe, parecería que fe y ciencia son 2 cosas totalmente diferentes. Divorciadas. Y yo creo que ahí hay divorciadas e incompatibles. Correcto. Diríamos que más que diferente, más que diferente, incompatibles. Pero ahí es donde yo voy. Yo creo que es más incompatible verlo desde ese ángulo que ver que la ciencia y la fe caminan hasta cierto punto en acuerdo. ¿Qué ha pasado con esto? Que mucha gente, aún desde el ángulo religioso, quiere llamar cosas de fe que no son necesariamente de fe. Tú te vas a la Biblia, por ejemplo, la carta de Jacobo, el medio hermano del Señor, donde él dice, mira, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y tú te vas a la historia, hablemos un poquito de historia, básico y rápido. Es paradójico que quien planteó el método científico, o el padre del método científico, fue un anglicano, o sea, de la Iglesia de Inglaterra, llamado Francis Bacon. El padre del empiricismo también y padre del metodismo científico. Entonces, ya comienzan las paradojas. Son muchos de los religiosos, aún premios Nobel, que van a ser los grandes descubridores de cosas importantes en materia de ciencia. Te cito algunos. Tú tienes a Georges Lemaitre, sacerdote belga, que fue el que propuso la teoría del primer átomo, o la teoría que de forma burlesca le denominaron Big Bang, y así se le quedó el nombre. Tú tienes el caso de Louis Pasteur, tú tienes el caso de Max Planck, vimos en Instagram reciente un avión que le cayó un rayo y eso tiene una jaula. ¿De quién? La jaula de Faraday. ¿Quién fue? Otro creyente, Michael Faraday. Y así tienes a Newton. Tienes una cantidad enorme, más de 50 premios Nobel que han sido entregados a personas de fe declaradas en relación a temas totalmente de ciencia en todos sus ámbitos. Paleontología, microbiología, física cuántica. Entonces, caramba, tienes el caso de Galileo, ¿verdad? Tan sonoro. Creo que es incorrecto ver esta incompatibilidad. Ahora, ¿qué ha pasado? Que en el comportamiento, muchos de los que profesamos la fe, entonces tenemos una discrepancia entre lo que profesamos y cuando acudimos a un profesional. Yo por fe no arreglo el carro mío, yo voy a un mecánico. Claro. Yo por fe no pago en el supermercado, le digo a la cajera, la fe te lo pagará, sino que hay un sistema lógico y natural que también ha sido establecido por Dios. Debo decirlo desde ese punto de vista. Tú te vas a la creación, fíjate que la misma Biblia te va a decir todo lo que Dios creó fue bueno. A veces nuestras interpretaciones, como tú bien mencionabas, rayan y ridiculizan aún nuestros sistemas de fe. Yo quiero definir entonces qué es la fe. O sea, la fe,
tú le preguntas a un creyente. Más allá de la fase famosa, de la certeza de aquello que no se ve. ahí Ajá, va. más allá de eso. Pero fíjate que no debería ser más allá, porque los verbos que se utilizan en el griego de ese pasaje, de Hebreos 11:1, ambos son términos que, bueno, el primero, o sea, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú vas a tener dos términos. Uno es hipóstasis, que es lo contrario a hipótesis en griego. O sea, la hipóstasis es el efecto resultante de un tubo de ensayo, que aunque en esa época no habían tubos de ensayos, era el concepto de que algo que ha sido probado es demostrable. Fíjate que es totalmente diferente a la fe de caja de conflé que tú escuchas en muchos lugares hoy en día. La fe de caja de conflé. Oh, sí, párate en el espejo y todo va a salir bien. No. Hay una responsabilidad, y te vas a encontrar una tensión en todas las escrituras entre lo que Dios aporta al humano y lo que el hombre también tiene que hacer. O sea, yo por fe no me paro en el espejo y simple y llanamente, soy bonito, tengo trabajo. Si usted no sale a trabajar, usted no va a producir eso. O sea, no, porque por fe yo soy millonaria. Bueno, pero ahí vamos. Una cosa es el pensamiento positivo, claro, que sí está demostrado, que funciona, aún en neurofisiología, que tiene un impacto. Como yo comienzo a concebir las cosas, eso no va a hacer que pase. Yo tengo fe de que yo me voy a encontrar con $1 millón ahí abajo. Una cosa es pensamiento positivo y otra muy diferente es la toxicidad del positivismo. Correctamente. Y no estamos hablando de positivismo. Usted tiene la oportunidad de discernir y elegir, incluso desde el punto de vista de las palabras que utilices para referir determinadas situaciones que te han ocurrido o que están por ocurrir, y tú lo ves desde la visión más optimista que tú puedas, pero no una visión irrealista. Ahí entra el sistema de fe, que más adelante quisiera tocarlo. O sea, pero para concluir sobre Hebreos 11, tú vas a tener entonces la idea de la hipóstasis, y el otro verbo que se va a utilizar ahí va a ser el enchos, que es evidencia. Ese verbo era utilizado para hacer referencia a un elemento forense que se llevaba a un juicio, que era una evidencia irrefutable. Fíjate que aún en la frase famosa de la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ambos elementos eran temas ya probados que tú puedes defender con evidencia. Yo podría entonces decirte que yo creo que la fe puede caminar contigo en medio de una depresión. Ahora, yo creo también que la psicofarmacología va a ser determinante desde el punto de vista del psiquiatra o en la mediación del psicólogo, del terapista, donde entienda que tú tienes una enfermedad de base, que no es un problema de tu fe o de tu creencia. Cuando tú te das cuenta, de hecho, yo estoy... Es que si tú tienes una falla renal, la fe no te va a curar la falla renal. La fe puede ser un elemento coadyuvante para tú atravesar la dificultad del proceso, que es un proceso demandante y es un proceso exigente. Pero ojo, yo no creo en la historia famosa de es una prueba de Dios. ¿Quién dijo que Dios somete a la gente a prueba? Bueno, podríamos ir sobre eso un poquito más adelante, pero para concluir la idea de entonces la fe bíblica, hay 3 aspectos. O sea, definamos fe. Tú estás siendo bastante categórico en la separación de la fe de conflé y la fe bíblica. La fe bíblica, no, porque ahí voy. Es que él sabe que la gente usa más la fe de conflé. Es hacer esta observación. Pero fíjate que entonces en la fe bíblica, ¿qué encontramos? Concluyendo con esa definición que es fuera de Hebreos 11:1, que ha sido muy mal interpretado en muchas ocasiones, tú te vas a la dogmática, sobre todo el protestantismo, para los amigos protestantes que nos están escuchando. Tú dices, bueno, la fe tiene 3 aspectos básicos, según lo definió la dogmática del siglo XVI. Número 1 es la noticia, era en latín noticia, o sea, alguien viene y te dice, Dios sana. Ok, alguien te dio una noticia. Lo segundo era el assensus o el asentimiento. Ok, Dios sana, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con eso? Ya eso es una decisión particular. Personal de cada quien. Si estás de acuerdo, lo tercero vendría siendo la fiducia, o sea, lo practico. La fe bíblica, ¿a qué nos lleva? ¿Puede Dios sanar a una persona? Yo creo que sí. En la Biblia yo veo claramente que de principio a fin, en medio de una situación difícil, usted debe orar a Dios y Dios puede hacerlo ahora. ¿Me exime eso de la responsabilidad de ir al médico? No, porque
lo demostramos bíblicamente. El mismo Pablo, que andaba constantemente con un médico, no es comparable un médico de aquella época y un médico de ahora, porque en aquellos momentos una persona que más o menos mezclaba 3 hierbas tenía un conocimiento empírico, no lo descartamos. Pero bueno, el punto es que Pablo mismo le dice a Timoteo, mira, toma vino para tu estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Tú te vas a dar cuenta de que se tomaban las prescripciones y se tomaban las acciones del lugar para cuidar lo externo, lo que tenemos, o sea, nuestro cuerpo. Hay elementos que son fundamentales para el funcionamiento correcto del orden natural que Dios mismo ha puesto. Entonces, llegando a un punto de convergencia, ¿cuál es el tema? Que a veces divorciamos la fe o queremos tener una fe más allá de la fe bíblica. Es la fe que yo quisiera que pasara, que como un Spectrus Patronus de Harry Potter, toda mi vida cambie. Y tú sabes que lo que más me preocupa no es la depresión. Lo que más me preocupa es cuando tú vas a una iglesia y de repente te dicen, no, entrégalo todo, que Dios te lo va a multiplicar. O sea, J.K. Chesterton, un autor, filósofo católico de siglos atrás, no tan atrás, pero sí de otro siglo, dijo, cuando usted va a la iglesia, lo cito, en esa época se le pedía a la gente que se quitara el sombrero cuando estaba en un lugar techado, tema cívico. Él decía, a usted se le pide que se quite el sombrero, no que se quite el cerebro. Entonces, la fe bíblica soporta todo tipo de escrutinio. El tema es que nosotros no nos dedicamos ni siquiera a la lectura correcta. Se hablaban de películas de Netflix. Yo no creo que eso es un tema solo teológico, yo creo que eso es un tema antropológico. Hablar de violaciones no es un tema de la iglesia, es un tema del humano. Hablar de robos no es un tema de la iglesia protestante, es un tema del humano. Obviamente se escandaliza más cuando es político, cuando es religioso, porque se supone una conducta profesa que debe ser coherencia, pero todo el mundo debería ser coherente con los cánones morales. Ahora, no sé si ustedes recuerdan, hace un mes una señora, una pastora X, que estaba en Boca Chica, en Valiente, creo por ahí, que tenía un cuerpo de un sobrino. Exacto. Sí. 10 días después. Pero ¿es eso? No, eso es una locura. Eso es algo loco. No, la mamá está orando tranquila en la iglesia. ¿Qué madre frente a la muerte de un hijo va a estar simple y llanamente tranquila? Y tú me dices, ¿eso es por fe? No, eso es por una distorsión de la fe. Ok. Y esa es la palabra que yo quisiera colocar aquí, porque entonces es perjudicial para todo el que predica la fe y respectivo a su tradición, sea católico, protestante, metodista, X. Cuando vemos todo este tipo de casos que la gente te escribe, no, tú eres una mujer que no tiene fe. Entonces encontramos una contraposición en el científico que dice, no, ustedes son unos ignorantes. No, primero, no todos somos ignorantes, eso no es cierto, pero es una ignorancia decir que usted simple y llanamente se va a quedar aquí por eso. Es porque Dios lo va a hacer, pero Dios le dio herramientas al hombre. Cuando lo puso en el huerto del Edén, le dijo, labra la tierra. Le dijo, trabájala. Entonces hay una responsabilidad que yo tengo que hacer desde adentro hacia afuera, cuidar mi interior y cuidar mi exterior. En el momento que tú hablas de la prueba, hablemos de prueba. ¿Es la prueba algo malo? Yo creo que aquí también hay un término que no hemos entendido. Un término viciado. Definitivamente, porque tanto castigo como prueba, yo quisiera sustituir disciplina y hablemos de prueba. Cuando tú hablas de Mateo, hablemos de Mateo, ¿verdad? Mateo es que se llama el hijo de Ámbar. El hijo de Ámbar. Yo estoy seguro de que ustedes lo han disciplinado en algún momento. Doctor, Sí, claro. Perdón, Víctor, que si te puedes poner un poco más derecho. Claro. Por favor, que no te captes a acabar. Gracias. Hablamos Mírame de aquí. Mateo. Mateo, cójame aquí en primer plano. Sí, a ver si gano seguidores hoy. Fíjate- Oye, pero él vino chimoso. Tienes una cautiva aquí. Bueno, Tienes una cautiva. No, pero tú viniste chimoso, ¿viste? Por fe necesito ganar algunos seguidores. Pero mira esto. Mateo, yo estoy seguro de que ustedes lo han disciplinado. ¿Cierto? Y le han dicho, mira Mateo, no, eso así no se puede. Hay normas de convivencia y esto puede y esto no puede. ¿Cómo él lo puede interpretar? Como un castigo. Y él puede decir, en mi casa me castigaron. Eso significa que papá o mamá no me aman, que abuela no me aman. No, lo estamos haciendo porque te amamos. Entonces, como se ha mercadeado el castigo de Dios, no es necesariamente como la Biblia lo plantea. La Biblia misma dice que Dios al hijo que ama disciplina. Hablemos de la palabra disciplina. La raíz de esa palabra en griego, en latín, es una palabra que significa algo circular. Ninguna persona exitosa en la vida
es una Crece persona sin disciplina. Entonces, la disciplina es positiva. O sea, tú vienes todos los días a tu programa. Hay días que tú no quieres venir. ¿Es así? Pero es disciplina. Tú vas a atender a un paciente, aún tú sintiéndote, aquí estoy yo otra vez, pero hay una disciplina. Entonces, la disciplina no es mala en sí mismo. La forma en que la administramos y la forma en que la enseñamos, entonces condiciona cómo se percibe. Y por ende, la prueba ha probado ser, valga la redundancia, uno de los métodos más efectivos de enseñanza. La Biblia dice que, mira, que 2 Corintios capítulo 1, los primeros 3 versos para mí son espectaculares, cuando dicen, con la misma gracia que tú has sido consolado en medio de una dificultad, tú puedes consolar a otro. Entonces, las aflicciones de la vida, mira, quítale la teología y la cosmovisión cristiana. O sea, la vida es complicada. Lo es. Entonces, cada abordaje teológico o de cosmovisión y respectivo a cómo tú la veas es una herramienta para tú poder surfear aquí en esta tierra. En el caso del creyente se aferra a ese sistema de convicciones y dice, ok, explicado de una manera correcta, la cosmovisión te ayuda a entender y a interpretar el día a día. Se me murió alguien, ¿cómo lo interpreta A y cómo lo interpreta B? B va a decir, B el creyente va a decir, bueno, nos juntaremos en la morada eterna. No hay nada de malo en eso porque es su sistema de creencia y Exacto, es correcto y es exacto. sano. Pero yo respeto al que dice, hay aniquilacionismo. Después de aquí no hay más nada. ¿Qué puedo yo hacer? Inculcarle mi fe, y ahí es que yo creo que debe haber un consenso y se ve mucho Ahí es lo que con el pasa. tema de la ideología de género. Por esto Claro. lo estamos Y ahí lo estamos por esto tratando justamente por Vamos eso. un momento a publicidad. Nosotros, Alejandro, vamos a publicidad un momento para conectarnos con el doctor Santiago, porque de eso se trata. O sea, yo insisto, quienes trabajamos salud mental, no desestimamos el sistema de creencias de nuestros pacientes. De hecho, nos valemos de su sistema de creencia a partir del respeto. Independientemente de que yo pueda ser creyente o no creyente, yo no puedo invalidar tu sistema de creencias. Y si yo, en efecto, por alguna razón invalido tu sistema de creencia, la terapeuta tuya no puedo ser yo. Voy a publicidad, ya vuelvo. Pastor Medina, la verdad que usted está revolucionando, por lo menos mi WhatsApp. Está revolucionando mi WhatsApp. Esperemos que lleguen los followers. Que si usted es teólogo, verdad. que si usted es teólogo o filósofo, Pastor Medina. Yo tengo maestrías en teología en la Universidad de Indiana Wesleyan, tengo maestría en historia de la iglesia, tengo maestrías en dirección de mercadeo y comunicación, tengo maestría en neurociencia, maestría en neuromarketing. ¿Y cuándo tú vives? Vivo poco. Todas, atención Nuria, o sea, todas en... Con ese cuatro y sellito de garantía. Tengo ahí Universidad Rey Juan Carlos en España, Universidad Antonio de Nebrija, Indiana Wesleyan. O sea, la respuesta es sí. Sí, la respuesta Todas es que con sí, sellito la de respuesta es que garantía. Todas con... vámonos con el doctor Santiago. Correcto. Doctor Santiago, ¿cómo estás? Hola. Aló, doctor Santiago. Alejandro, el Hola. doctor Santiago. Ahí Hola, está. ¿me escuchan? Hola, ¿Me escuchan? Doc, ¿cómo tú estás? Sí, ahí está. Hola, saludos a todos, ¿Cómo estás? incluido al pastor Medina. ¿Cómo están ustedes por allá? Ay, pero está mexicano, güey. Órale. Como el colmo Denme fuera. un momento, que me aclimato en breve. Cambia el switch, Doc, cambia el switch. Mira, Jorge, a propósito de una respuesta que me diste tú en algún momento que intercambiábamos información sobre casos que tenemos juntos, tú decías, es que la ciencia no se basa en creencias, la ciencia se basa en evidencias. Entonces, esto da pábulo a que tratemos este tema. ¿Hasta dónde va la ciencia y hasta dónde va la fe? Son incompatibles, pero además es la necesidad de que por algún momento nos eduquemos de forma tal que podamos entender que no son incompatibles, que los profesionales de la salud y de la salud mental sobre todo nos valemos del sistema de creencia de nuestros pacientes para llevarlos hacia la recuperación y el bienestar. Claro, este tema siempre me ha parecido súper interesante, porque desde que se ponen sobre la misma mesa la fe y la ciencia, hay un debate a muerte por ver quién tiene la verdad.
o quién tiene la información más válida. Ujú. Cuando no va por ahí el asunto, cuando yo te decía que la ciencia no da entrada a la creencia, es porque todos hemos escuchado que alguien nos ha dicho en algún momento, es que yo no creo en la psicología. Pero la intención de la psicología no es refutar la información que no puede ser adquirida a través de la observación. O sea, la ciencia, a fin de cuentas, su utilidad es llegar a consensos, llegar a estándares, para que todos podamos hablar en el mismo idioma sobre cualquier situación que estemos observando. Y entonces quien se pone del lado de la ciencia dice, bueno, si no hay evidencia, entonces no hay verdad. Y bueno, de quien se pone del lado de la religión puede optar por la contraparte y decir, bueno, es que no todo, la información válida se obtiene solo a través de la observación. Eh, a lo que sí podemos llegar es que no todo puede ser interpretable, no todo se puede prestar a lo que me parezca a mí. Por ejemplo, y hablando de temas que ustedes mismos han mencionado aquí, si yo me pusiera a hablar de milagros, lo primero es que tengo que ver que el concepto que yo estoy usando de milagro es el correcto, porque ya hay uno, y hay uno que ya se usa de forma estandarizada, y de ahí entonces parte qué tan válida es mi información. Así lo podemos ver, y con lo que estaba mencionando el pastor, que hacía uso de raíces etimológicas, Ujú. o sea, que sustentan la información que él nos está transmitiendo, que no es nada más porque, vaya, que es lo que él esté sintiendo, que es lo correcto, o sea, es una voz validada que nos está aportando lo que a través del estudio y la observación puede, vaya, considerar como una información ya estandarizada, que sí es Ujú. válida. Ujú. Ahora, pregunto, ¿el fanatismo qué tiene que ver con todo esto? Tú ejerces en un pueblo muy religioso, que no es solamente la religiosidad católica, sino también esta religiosidad ancestral de indígenas. Entonces es un poco complejo lidiar con todo esto y hacer prevalecer criterios científicos frente a situaciones, por ejemplo, como el perfil suicida de un paciente. El fanatismo yo lo veo como una forma de resaltar o de subrayar un sesgo cognitivo en el que podemos caer todos. Eh, Cuando me refiero a este sesgo cognitivo es que todos damos, por la forma en la que pensamos, damos por hecho que nuestra experiencia y nuestra vivencia es la más válida. Uh-huh, uh-huh. Entonces, de ahí partimos, cuando en realidad ya todo se ha hablado, todo se ha estudiado y ya todo se ha observado de una forma estandarizada para que podamos llegar a un consenso en el que hablemos de un tema en el mismo idioma todos. Cuando no damos espacio a ese diálogo o a tomar como válido lo que se ha observado y decimos, mi verdad es mi verdad, porque es así, Uh-huh. porque alguien me dijo que es así, yo no lo puedo cuestionar. Entonces ahí es donde, pues incluso se puede vivenciar la vivencia, digo, la violencia, perdón, de quienes están dentro de esas instituciones o bueno, no sé si decirles sectas, ahí ya nos dirá mejor el pastor, pero de grupos religiosos que pueden llegar a ser sus integrantes muy violentos Uh-huh. porque no dan paso A las a expresiones y ideas de los cuestionarse. otros. No dan paso, exacto. Uh-huh, uh-huh. Hablan de un tema de supremacía Claro, y de y un no tema hay de pauta. supremacía y de elección, de haber sido elegido. ¿De cuántos elegidos estaríamos hablando? Puedo intervenir. Sí, por favor, Solo Víctor. para corroborar con lo que dice el doctor, definitivamente ese pensamiento inquisidor, le llamo yo, es el que se deriva de un sector. De ahí viene, etimológicamente, como también él hacía la salvedad, el concepto de secta. Cuando tú tienes un plano cartesiano y tú tienes
diferentes sectores o 4 cuadrantes, cuando un cuadrante dice yo soy el único probado, absoluto y que domina sobre los demás y los demás, o sea, el segundo, el tercero y el cuarto están totalmente equivocados, entonces eso es un pensamiento sectorial. Y de ahí se deriva un pensamiento sectario. Y tú te vas a topar con cantidad de gente que en vez de escuchar, en vez de venir a una mesa a dialogar, por ejemplo, ¿cuánta gente estará diciendo no, pero aquí este es un liberal, que no, que aquí, porque entonces el ser humano se va a ese apasionamiento como de que su verdad es la única verdad. Una verdad y se radicaliza, y no se nos polariza. detenemos a Exacto. dialogar. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no dialogo? Y voy a tomar un ejemplo de un hombre históricamente probable, que es el de Jesús. Históricamente probable, fuera de pasiones religiosas. Este tipo viene y se sienta con un fariseo, me perdonan el coloquialismo, se sienta con una adúltera, se sienta con los saduceos, se sienta con los publicanos que les robaban a Roma y les robaban a los judíos. O sea, él va a comenzar a dialogar. Él no negoció sus principios o diálogos. Yo no creo que nadie debe negociar lo que piense. Ahora, siempre bajo el marco de hablemos. O sea, ¿qué tú piensas? Yo puedo aprender de ti, tú puedes aprender de mí. Al final, es correcto. Aquí tenemos una estatua que es muy emblemática, la de Fray Antón de Montesinos. ¿Y a qué hace referencia esa estatua? Al Sermón de Adviento, en defensa de... ¿Qué fue lo que hubo ahí? ¿Una conversión o una inquisición? ¿Y de qué te sirve a ti tener una matrícula de gente que no cree en lo que tú estás profesando, simple y llanamente, que por conveniencia está ahí? Eso es sectorialismo. Me disculpa, doctor, era para aportar ahí. César Castellanos está en contacto con nosotros también y dice que delicia escuchar al pastor, lo dice un no religioso. Siempre he dicho que la fe no es incompatible con la ciencia, es incompatible con la ignorancia. Sí. Totalmente. Digo, César, acuéstate ya, por favor. Pero mejor dicho, Leo, lo que es incompatible con la ciencia es la ignorancia, Totalmente. no la fe. Y termina diciendo: quien ejerce la ciencia desde la ignorancia quiere exterminar a todo el que no esté de acuerdo. Lo mismo ocurre cuando se ejerce la fe desde la ignorancia. Y el fanatismo es un tipo de ignorancia. De acuerdo. ¿Cierto, doctor? De acuerdo. Y sí, también se puede ver esa misma postura tratando de abogar por la ciencia, pero ninguna ciencia puede hacerse o presumirse acreedora de la verdad absoluta. A fin de cuentas, trabaja en probabilidades. Hace una observación y te puede decir, bueno, no es que todo el que vea llorando está deprimido, pero sí te puedo decir, si tú eres parte de cierta población, en cierto grupo de edad, en cierta situación, tú tienes tal probabilidad de estar deprimido. O si juntas tantos criterios, es tal la probabilidad de que tú estés teniendo tal padecimiento. Pero a fin de cuentas no es una verdad yo tengo absoluta. Yo tengo una pregunta, doctor Santiago. ¿Hay alguna condición que pudiera predisponer a una persona a que se convierta en un fanático rajatabla religioso? Wow. Bueno, condición como tal, quizás podríamos decir rasgos, pero creo que podríamos decir que estás en mayor susceptibilidad del fanatismo. Miren, por un momento... Y no necesariamente religioso, de cualquier tipo. No, de cualquier tipo, por momentos siento que esta conversación puede tornarse en una conversación muy densa. Por lo que en la búsqueda de educar, que es parte de la responsabilidad que nosotros asumimos en este programa, en la búsqueda de educar a esta población, a mí me gustaría que nosotros nos centráramos un poco en conclusiones que sean entendibles para cualquiera sobre un tema que definitivamente siempre va a polarizar las opiniones. Y que va a apasionar también mucho. Sí, mira, yo pienso que vamos a la esencia de la fe, presume una búsqueda de la verdad. Vamos a la esencia de la ciencia como tal, supone una búsqueda, en el caso del método científico estandarizado de la verdad, y en el caso del método empírico, ensayo y error, que vas aprendiendo en el camino, pero sacas tus conclusiones y llegas a una verdad. En ese camino, yo creo, básicamente, voy a hablar desde la fe,
para que el doctor nos hable desde su esquina. Desde la fe, mi recomendación, mire, usted va a una iglesia, crecemos con supuestos teológicos, sobre todo en Latinoamérica, digo, yo creo que en cualquier parte del mundo, pero en una sociedad mágico-religiosa, sincretista, nosotros crecemos con unas ideas que a veces no nos detenemos Analizar y a evaluarlas. No, la compramos porque nos la Claro. vendieron así. Igual como compramos Que el chocolate, que el chocolate es rico. hace daño, y la Exacto. ciencia ha ido La también compramos sin cambiando, cuestionarla. Ajá. cambiando. Entonces, uno de los grandes elementos que Dios ha dotado al ser humano es de pensar, algo que a veces hacemos muy poco. Y también, si vamos a la práctica bíblica básica, usted tiene un texto y si usted oye que alguien le está hablando de eso, su responsabilidad es investigar. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que es más fácil que alguien me diga lo que yo tengo que Seguir hacer. a alguien. Y entonces vemos las consecuencias de seguir irrestrictamente a otra persona y de seguirla sin analizar no solo lo que esa persona haga, porque a veces usted puede estar totalmente desacertado en su accionar y correctamente acertado en lo que profesa. En su planteamiento. Entonces, yo entiendo que debemos empezar por el planteamiento. Es bien sencillo. Usted escudriña, usted analiza la palabra, usted le hace, yo siempre cuando enseño hermenéutica, o sea, interpretación, ¿qué es lo primero? Pregúntele al texto. Esa pregunta que nos hicieron de la vara, del niño, de aquello, pues, tú tienes ahí un tema totalmente metafórico, pero a la vez... Perdón, la pregunta es de la doctora Luna, Ajá. aquel texto bíblico de Proverbios, que sí. habla, ajá, que si usted lo puede citar. Sí, el texto de Proverbios es lo que dice, mira, no apartes al muchacho de la vara y lo estoy parafraseando y te lo agradecerá mañana, y que mucha gente se monta en agarre un Y es muchacho. una justificación para póngalo golpear a un en- muchacho para enderezarlo. Pero tú ahí, ¿qué haría una gente mínima? Sensata. Usted va a estudiar el contexto de eso, o sea, a quién fue que se le dijo, cómo fue que se le dijo, en qué época se le dijo, cuáles eran las prácticas, los usos y las costumbres de esa gente en esa época, qué es aplicable a hoy. Y aplicable al día de hoy es la corrección. La vara no es el único método y quizás no es el método predilecto de un pedagogo o de un padre. Se ha probado muchísimos otros métodos mucho más efectivos que eso. Entonces, ¿cuál es la esencia de eso? Lo aplicable. Corrige a tu hijo. Exacto. No lo eximas de la corrección, porque un muchacho al que tú todo le complaces y lo eximes de la corrección, Tiene lo consecuencias de estás adulto. sentenciando a una mala vida. Y todos nosotros, yo creo que estamos de acuerdo con eso. Doctor, Claro, muy bueno. Antes de opinar, yo le quisiera hacer una pregunta al pastor. Adelante, Estaba adelante. llegando a, que dicho sea de paso, el a un- pastor, a un y tú, tema. el pastor y tú andan por la misma edad. Es bueno que lo sepas, ¿eh? Sí, tiene la misma edad. Bueno, yo le hablo de usted a todo el mundo, pero, Cuéntame, No, brother. no, hijo, que te estoy diciendo que es por... pero por- mi brother, el pastor. Sí, así mismo, claro. literal. ¿Qué De lo- tenemos? ¿Qué de lo- tenemos allá? de lo tuyo, Mira. de lo tuyo, el pastor, de lo tuyo. Varias veces me ha tocado ver a personas en consulta llenas de culpa porque les surgen cuestionamientos sobre su fe. Y yo desde mi esquina, que veo que el cuestionarse, incluso la misma contradicción, es un indicio de inteligencia, no lo veo mal. Pero No, ni yo me tampoco. gustaría que me gustaría escuchar. Mira, rapidito, ¿Qué yo dice alguien de escribí este mi primer aspecto? libro que se llama ¿Quién secuestró el Evangelio? Sobre la base de que un día yo me paré, recuerdo como ahora en el año 2017 y dije, ven acá, pero yo crecí en esto, tengo tantos años haciendo esto. en Leyendo, eso, estudiando, formando. y hablando de la mujer samaritana, del flujo de sangre, y yo me hice esta pregunta, ¿y si todo esto es mentira? Porque yo soy el producto de mi sociedad. Y si yo lo que soy es el producto de años escuchando lo mismo sin llegar a una conclusión. Obviamente yo venía ya con una trayectoria académica y yo dije, déjame profundizar en los hallazgos. Y me fui, ahí fue que hice la maestría en historia y dije, es indebatible la historicidad del personaje de Jesús, De y Jesús. respectivo a lo que usted quiera. Mire, si usted habla de los Césares de Roma y de los 12 Césares, Tácito y Suetonio, bueno, Suetonio escribe la vida de los 12 Césares, Tácito los anales de Roma, ambos mencionan a Jesús, entre otros, Flavio Josefo. O sea, bueno, espérate, el tipo es verdad. Era de verdad. Entonces, tú comienzas a ir, como decía Descartes, o sea, el padre de la duda metódica, comienza a despejar las variables. Ojo, no es que yo crea por eso, ahora yo tengo que saber por qué razón yo creo. Pues yo puedo creer en lo Ya. que yo quiera. Yo puedo salir de si yo creo en lo enano marciano,
¿Usted lo conoce? No, y a usted no le importa si yo lo conozco o no, pues yo decido Pero creer tú en lo que decides yo... creer. Ahora, cuando tú decides hacer la investigación, tú vas a tú entras en otra contradicción, porque yo muchas veces lo que he dicho, yo no quisiera creer en esto, pero ¿qué hago con la verdad que conozco? Ok. Fíjate cómo se invierte, porque yo quisiera hacer una cantidad de cosas, pero ahí viene. Entonces, respondiéndole rapidito al doctor, la culpa, yo creo que nosotros debemos subvertir eso, porque eso es la ignorancia en acción. Cuando tú sometes una masa crítica de personas y le dices, es así porque es así, la gente se siente que no puede cuestionar, o al sacerdote o al pastor. Mi recomendación, Al salga... médico, al terapeuta. Salga corriendo. Busque una de ahí. segunda opinión. No, salga corriendo de ahí, porque al contrario, o sea, Jesús siempre estuvo dispuesto a responder las preguntas de la gente. Entonces, ¿cómo es Su posible palabra que, no es porque la yo digo, única. yo creo que a veces es sensato, hay cosas que alguien me puede preguntar, ¿qué usted opina de antes de la fundación? Yo, mira, yo no sé. O sea, hay que saber reconocer hasta dónde no hay una explicación para todo. ¿Satisfecho, doctor? Sí, más que satisfecho. Cuando gracias. tú vengas, te doy un trago. Doc. Gracias, Doc. Se van a conocer cuando usted venga, Claro, doctor. órale. Se van a conocer. porque- Cuando yo vaya, nosotros tenemos oficinas en Querétaro, o sea, cuando... sí. Bueno, pues mira, ahí está. Les comparto el contacto porque la conversación con el doctor Santiago es una conversación sumamente interesante. Víctor es chulísimo. Y la conversación Gracias. contigo también. Gracias, Doc. Te mandamos un abrazo. Nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiera. Aquí están los compañeros del Sol de la Tarde. Quédense con ellos, por favor. Solo